¿Una iglesia o cuatro iglesias? Los títulos siempre son didácticos, un tanto desafiantes. ¿Una iglesia o cuatro iglesias? Pero nadie se asuste ni se escandalice. Sigo confesando el credo, la fe de la iglesia en la iglesia de Dios, fundada por Jesucristo, la una, santa, católica y apostólica. Pero la unidad de la iglesia evidentemente es un don, una gracia de Dios. Hasta a mí me parece a veces que es un milagro de Dios la iglesia, la unidad en la iglesia, que Él hace de modo maravilloso a través de diversos carismas, dones, funciones, roles, servicios, nuestras propias personas con toda su historia, su originalidad. Sí, que Dios logre la unidad de la iglesia en la caridad, en la fe, en la esperanza, en la única fe, la única palabra de Dios, la única Eucaristía en torno a la figura del Papa, del Obispo, de los sacramentos, de la revelación, que lo haga con nosotros tan diversos, a veces tan inestables, un milagro. Y sin embargo la iglesia vive en unidad, en esa unidad que Dios le regala, que Dios le dona, que Dios va erigiendo con su sabiduría, con su inmenso amor. Una unidad surgida de la Pascua, de la cruz del Señor. Ahora también es cierto que esa unidad de la iglesia es dinámica en nosotros, que a veces la favorecemos, que otras veces la complicamos, que a veces ayudamos a unar, a reunir la iglesia y otras veces parece que tironeamos disgregándola. Y no hay que asustarse porque esta tensión ha sido permanente en la historia de la iglesia que peregrina en la historia. Y entonces, por ejemplo, allí en los comienzos, en los tiempos apostólicos, ya se encontraba esa tensión entre los que querían que los paganos, por ejemplo, primero fuesen plenamente judíos y se ascribieran a todas las tradiciones del pueblo de la primera alianza, y otros que al estilo paulino pretendían una mayor libertad, unas menores cargas, mínimas indispensables, para expresar mejor la novedad de la gracia en Cristo. Pero allí también había tensiones por otros motivos a veces, personales, subjetivos. Decía San Pablo, uno anda diciendo yo soy de Cefas, otro dice yo soy de Apolo, otro dice yo soy de Pablo. Y San Pablo decía, ¿y quiénes son? Pedro, Pablo, Apolo. Servidores, el centro es Cristo. La iglesia no está fundada sobre Cefas, Pablo o Apolo, sino sobre Cristo. Y la iglesia no crece por Pablo, Apolo o Cefas, sino por Cristo. Y la iglesia no se dirige a la comunión y a dar gloria a Pablo, Cefas o Apolo, sino a Cristo. Y así también vemos que en la historia tuvimos grandes rupturas. Por ejemplo, con las iglesias de Oriente, hoy bajo la denominación de la ortodoxia. La gran ruptura de la iglesia de Roma, de Occidente, con la iglesia ortodoxa. Pero también dentro de la iglesia de Occidente, de cuño latino romano, tuvimos una gran ruptura, la de Lutero y todo el movimiento de la Reforma, los protestantes, evangélicos, de todas las denominaciones.
ven la unidad de la iglesia, está tensa siempre, es dinámica. Es un milagro que Dios nos mantenga unidos, porque nosotros nos disgregamos muchas veces, ¿no? Rompemos esa unidad. Y otras veces, tantas otras, no somos fieles, favorecemos, apoyamos la unidad que Dios va intentando hacer con nosotros. Y entonces, claramente, en la iglesia de hoy, la peregrina, la contemporánea, hay también tensiones y tensiones que desvirtúan o ponen en peligro la unidad de la iglesia. Quise grabar este video hoy frente a esta imagen hermosa de la piedad, de la Virgen recibiendo el cuerpo exánime de Jesús, entregado, descolgado de la cruz. Que la iglesia también que la Virgen también nos ayude a recibir a Cristo en la iglesia, que no rompamos la unidad que Cristo nos ganó con su cruz, con su sangre derramada. Y él quería hablar un poco de esas tensiones y de esa unidad en la iglesia contemporánea. No lo voy a hacer desde, por ejemplo, los modelos eclesiológicos, ¿no? Si la iglesia es una pirámide, una sociedad perfecta, una pirámide invertida, un círculo, si es el modelo de la iglesia comunión, de la iglesia servidora, o diversos modelos eclesiológicos que se han presentado a lo largo de la historia, los que están presentes en el Concilio Vaticano II. No, desde allí no. Sino desde un lugar que me parece que es el más conflictivo hoy y que tensa más la unidad de la iglesia, que es la relación con el mundo, la relación con la cultura. En este punto creo que hay dos dinámicas intensas que vienen de larga data, que en otros momentos quizás hubiéramos identificado como progresistas o conservadores. Esa dinámica que estuvo muy intensa en los tiempos del preconcilio Vaticano II, durante el concilio, los primeros tiempos del posconcilio, que después por diversos motivos, ahora no vamos a ingresar en eso, pero gran parte por el estilo de conducción de San Juan Pablo II, que hoy se cumplen 20 años de su partida a la gloria. Por su estilo de conducción se apaciguaron o se ralentizaron, vaya a saber. De pronto hoy emergieron de nuevo en los últimos años con toda su vitalidad, por así decirlo. Y entonces está tensa, ¿no? Los progresistas expresan un máximo de apertura al mundo, un diálogo mucho más generoso, con menos controles quizás, intentando, entre comillas, bautizar cuanto se pueda de la cultura del mundo actual, del espíritu de la época. A veces una apertura exagerada e ingenua, otra vez ideológica y a veces, por ejemplo, en la iglesia hoy contemporánea, categorías que no son propiamente evangélicas o que para entenderlas evangélicamente no podemos entenderlas como la entiende la cultura de nuestro tiempo, categorías como por ejemplo inclusión, tolerancia, democratización, bueno, ingresan también, ¿no? Y entonces se genera como una gran apertura, pero que a veces parece indiscriminada, con poco discernimiento, o una apertura que corre peligro de ser disolvente, que corre el peligro de diluir
la identidad de la iglesia mundanizándola en exceso, poniéndola en exceso en el mismo espíritu de la época. Y quizás relegando, rebajando la intensidad del Evangelio, la vida de santidad, con una gran masividad, pero con una baja del nivel, con una especie de permiso para la mediocridad, por así decirlo. Y esto se lo marca el otro sector, porque aquel otro sector que está en competencia más bien quiere mantener la identidad de la iglesia a rajatabla, los ritos, la liturgia, pone un especial énfasis en la teología moral y en la moral sexual, y un especial énfasis también en la bioética y en las normas y en los cánones y evidentemente en la custodia del depósito de la fe, de la revelación. Y creo que lo hace muy bien. Quiere que ese diálogo con el mundo, esa apertura, no diluya, no disuelva la identidad eclesial. Pero a veces esta dinámica, este sector dentro de la iglesia es un tanto arqueológico, ¿no? Es verdad que a veces expresa cierta rigidez en su forma de interpretar, ¿no? Y estos dos sectores, estas dos dinámicas, están tan presentes en la vida de la iglesia hoy que no hace falta describirlos más y no es la idea, digamos, ¿no? Hoy quizás en lugar de progresistas conservadores parece ir asumiendo otros motes, ¿no? Sinodales tradicionales. Los de la sinodalidad, que expresa a veces bastante ruptura, bastante creatividad, bastante democratización, y los de la tradición que expresan la fidelidad a las fuentes, a la revelación, a la liturgia, a la moral de siempre. En un lado, un diálogo quizás demasiado abierto, y en otro, una fidelidad intensa que quizás le cuesta encontrar el punto del diálogo, digamos, ¿no? Y quizás soy injusto al expresarlo de esta forma, digamos, ¿no? Y para ser claro, si ustedes me dan a elegir, seguramente yo me vuelco más hacia el lado de la tradición, porque me parece que pone más en el centro a Dios. Y el otro lado, más progresista, es más sinodal, pone demasiado en el centro al hombre. Hay como una dinámica que es más antropocéntrica y otra que se manifiesta más teocéntrica, por así decirlo. Pero bueno, se trata de descripciones rápidas, caricaturas, que son hasta injustas, ¿no? Pero creo que describen un poco la dinámica de tensión que hoy se ve en la iglesia y que está en los medios, en las discusiones, en los medios digitales, virtuales, eclesiales y no eclesiales, ¿no? Esta disputa como en dos bandos aparentes, ¿no? Y que así va a ser el futuro cónclave, y que así han venido siendo los cónclaves, y bueno, en fin, está a la vista de todos, no hay mucho más que decir. Yo creo que sí hay mucho más para afinar el lápiz teológico y con más profundidad, con más certeza hablar de este tema. Esto es una somera caricatura para que nos entendamos, ¿no? Que claro, es injusta, ¿no? Pero estas dos dinámicas que nos toman tanto la atención, que parece que la iglesia de hoy fuese una iglesia dividida en dos,
entre progres y conservas, entre tradicionalistas y sinodales, por así decirlo, no me parece que sea la mejor forma de entender lo que pasa en la iglesia hoy, porque estas dinámicas son muy intensas, pero no son la mayoría de la iglesia, del pueblo de Dios, de los bautizados, y de los bautizados que participan en la vida de la iglesia, los realmente activos. Creo que estas dos dinámicas, no sé si entre las dos con generosidad cubren el 25% de, de los fieles en la iglesia, creo que mucho menos. Son dinámicas intensas, pero no son mayoritarias. Sí que van teniendo todo, porque están en lugares encumbrados, porque son más visibles los personajes, las personas, los hermanos, las hermanas. Yo creo que el gran número de la iglesia, está en otra posición. Una posición que a mí me inquieta, me llena de incertidumbre, que yo llamo la iglesia silenciosa. Acá creo que está el 70% de los fieles practicantes. Y acá está, disculpen, aquí están todos, laicos consagrados, diáconos, presbíteros, obispos, una gran cantidad de todos los estamentos, de todas las vocaciones, que básicamente hacen silencio. No se pronuncian. Ven esta disputa en dos bandos y no dicen nada. Se callan. ¿Por qué hacen silencio? Tampoco es tan fácil de descubrir por qué hacen silencio, claro. Uno intuye cosas distintas. Algunos quizás están desinteresados. No les interesa lo más mínimo. Y a veces tiene que ver con una cuota de realidad, ¿no? Yo ahora estoy ejerciendo el servicio en dos comunidades de tipo rural, de campo, en medio de las serranías uruguayas. Comunidades pequeñas, de edad avanzada también, a veces con muy pocos recursos humanos. Pero aquí a nadie le interesa demasiado el sino de los progresistas, los conservadores, las tradiciones. Aquí las cosas son mucho más simples, ¿no? ¿Quién va a dar catequesis? Somos tan pocos. ¿Tendremos chicos este año para la catequesis o no se va a anotar nadie? ¿O van a ser 3 o 4? ¿Quién abre el templo? ¿Quién lo cierra si el padre no puede? Porque aquel está enfermo, el otro está lejos. Cosas mucho más simples, cotidianas, que van a andarse preguntando por estas situaciones, ¿no? Ahora llega la Pascua, la Semana Santa. No hay quien cante. ¿Quién va a cantar? Y bueno, pondremos música desde algún equipo de sonido. Le va a ayudar a alguien al párroco del altar y bueno, si alguien sabe y llega, le ayuda. Y si no, sabemos la Semana Santa lo más dignamente que podamos, los que somos con los recursos que tenemos. Y yo a veces veo que no está mal esta posición, porque a veces me parece que estas dos dinámicas, progresistas conservadores, tradicionales, sinodales, están hablando de cosas cuando en la base de la iglesia pasan otras, ¿no? La, la, la ausencia de la gente en las misas, la ausencia de los sacramentos, cada vez se bautiza menos niños, cada vez menos niños acuden a la catequesis de iniciación cristiana, cada vez menos adultos al catecismo de adultos, cada vez hay todo un proceso, yo decía siempre, de apostasía silenciosa, pero de goteo constante y fuerte, más que goteo diría yo, ¿no?
una tremenda crisis, que quizás da para hablar otras cosas, y no la estructura de la iglesia, los consejos pastorales, el empoderamiento de tal, la tolerancia a tal colectivo minoritario. Está tan lejos de la realidad eso a veces, ¿no? Por ahí gran parte de la vida silenciosa expresa eso, pero están hablando de cosas que no son reales. No es el día a día de nuestras comunidades. Gran parte de la vida silenciosa quizás no sabe qué decir, siente que todas estas dinámicas trajeron un clima de confusión doctrinal, nadie sabe qué hacer, que un cura dice una cosa, que un cura dice la otra, que un papa dijo una cosa, que el otro papa parece que dijo otra, y es una grosería ya decir eso, ¿no? Pero es así, entonces una confusión tan grande que nadie sabe dónde hacer pie, dónde hay algo firme, dónde hay algo sólido. Está como el mar revuelto, ¿no? En esta iglesia silenciosa, otros se callan porque están pensando, si llego a expresar algo, se me vienen encima las consecuencias. Porque hay miedo a la represalia, al castigo, a la sanción. Porque si bien hay un discurso de todos, todos, todos y de parresía, también hay una fuerte práctica de cancelación, de sanción al que piensa diferente, de enseguida mirar feo al que expresa algo distinto a lo que está en el discurso de la oficialidad. Como que un clima de libertad real no hay tanto en la iglesia hoy, ¿no? Hay una libertad declamada, pero una libertad real para expresar, para decir, para confrontar, para ser crítico, para... Y me parece que hay mucha gente que es silenciosa que piensa que no la hay tanto. Y me animaría a decir que cuanto más conscientes y más encumbrados, más les pasa esto. Que esto les pasa más a los curas y les pasa más a los obispos, ¿no? El silencio por temor. Qué sinceridad, Padre Silvio. Bueno, que la Virgen me cuide. Finalmente creo que hay una cuarta dinámica en la iglesia de hoy que quisiera poner a consideración. Yo quizás me siento más involucrado, inmerso en esta dinámica, que yo llamo que es la dinámica que viene desde la clandestinidad o desde la martiría, desde el testimonio. Y que no tengo la gran capacidad como para distinguir todo lo que hay aquí, pero evidentemente hay toda una dinámica eclesial que se me escapa por lejanía, por solo tener noticias, que son las grandes las comunidades en gran persecución. Hay lugares de África y de Asia donde la persecución y el martirio es tan real hoy, ¿no? Allí hay confesores de la fe, mártires de la fe, por doquier. Y son iglesias muy pujantes, muy vitales, pero también muy fuertes, muy intensas en la proclamación de la fe. Muy fieles, muy probadas en fidelidad. Y después hay personas en la iglesia de todo tipo de vocación que también han vivido situaciones eclesiales de cancelación, de exclusión, de, por así decirlo, de destierro eclesial o de autoexilio, las hay. Y no siempre, no siempre porque hayan sido culpables, tengan problemas morales, ¿no? A veces simplemente por ser firmes en expresar la fe, que también están dentro de esta dinámica.
Y yo creo que muchos hemos vivido esta dinámica con la pandemia. En aquella pandemia del 2020 en adelante, por el llamado COVID-19, muchos hemos experimentado ser iglesia en la clandestinidad. Muchos nos hemos reencontrado con el espíritu de las catacumbas, como se decía, ¿no? Celebrando la Eucaristía cuando no se podía, cuando no te dejaban, cuando te denunciaban. Viviendo los sacramentos, ungiendo a los enfermos igual, haciendo responsos clandestinos. Y atendiendo la caridad, porque esta experiencia de la clandestinidad en la pandemia tenía las dos notas, ¿no? Vivir la Eucaristía en el centro, no permitir que se nos quitara la Eucaristía, la oración, y atender a tantos pobres. Y fue junto eso. Una gran mayoría de hermanos que no pudieron entrar en esta clandestinidad por temor, por vergüenza, por su esquema de obediencia, para los cuales las clandestinidades éramos desobedientes. Hoy creo que ya está claro que aquella obediencia no fue quizás tan según como Dios quería, por los resultados. Esos hermanos y hermanas de la clandestinidad que vivieron la pandemia, la peste, como digo yo, como siempre los santos vivieron las pestes, en primera línea, dando la cara y siguiendo, cultivando la fe, la Eucaristía, los sacramentos, la palabra de Dios, la oración, sin cerrar la iglesia, sin cerrar la iglesia. Digo, estos hermanos del testimonio de la martiría de la clandestinidad, me parece que son otro sector, otra dinámica. Quizás de la que he descrito los más minoritarios probablemente, pero quizás los más intensos, probablemente los más claros, los que tienen la mirada más clara. Porque aquí en esta cuarta dinámica, si tuviera que elegir un texto de la palabra de Dios para identificar esta dinámica, elegiría el capítulo 4 de los Hechos. Después que en el capítulo 3, Pedro y Juan le devuelven la capacidad de andar a aquel paralítico a la puerta del templo y Pedro hace un discurso. Cuando Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que lo tengo te lo doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Vienen a buscarlos para arrestarlos. Los sacerdotes, el partido de los saduceos, el comisario del templo, arresta a los apóstoles y los pone en prisión. Y después, al día siguiente, los interpela. ¿Por qué están hablando de ese nombre? ¿Por qué están llenando Jerusalén con ese nombre? Les hemos prohibido expresamente. Y entonces Pedro hace su discurso, su presentación y al final dice aquello de hermanos, no se nos ha dado otro nombre por el cual podamos alcanzar la salvación. Jesucristo es la salvación de Dios para nosotros. Se irritan, siguen irritados, les recomiendan un poco también, les hacen sentir rigor. Y de nuevo, ¿no? Basta, no hablen de ese nombre, callen ese nombre. Y entonces de nuevo, en la voz de Pedro, juzguen ustedes si tenemos que obedecer primero a los hombres que a Dios. Nosotros obedecemos primero a Dios que a los hombres. Y no podemos callar lo que hemos visto y oído.
Esta cuarta dinámica en la vida de la iglesia hoy, que viene de lugares de persecución, de martirio, de personas muy fieles que se han animado a decir cosas a la iglesia, han sido excluidas, sancionadas, canceladas, o que se han tenido que autoexilar, o de personas que han vivido en la pandemia, han tenido estas experiencias muy fuertes, ¿no? Yo, digamos, desde la pandemia me ha pasado dos cosas, ¿no? Que al tiempo de volver a la práctica más usual de los sacramentos, cuando todo el mundo volvía como si nada, ¿no? Mucha gente me decía, ay padre, ¿cómo quisiéramos volver a la pandemia? Claro, no me hablaban del problema de un virus o de una situación de crisis sanitaria. Me hablaban de una mística que vivieron en la pandemia, ¿no? Las comunidades clandestinas de la pandemia eran comunidades que se sintieron muy cercanas a las comunidades primitivas, o a esa comunidad a la que aspiramos, la de los santos, porque los que estaban allí se la jugaban, sí o sí, y sabían que podían ser mal mirados, denunciados, ¿no? Y entonces este espíritu de los que estamos acá, no venimos a buscar ni protagonismo, ni títulos, ni a figurar, ni a hacer amiguismos, ni a hacer carreras. Los que estamos acá tenemos claro que lo estamos jugando por Jesús. Y que estamos amando a los hermanos, a los pobres, a los necesitados. Y que estamos viviendo la alianza con Dios, la Eucaristía, esa claridad testimonial estaba a la vista. Y eran comunidades donde había un silencio contemplativo intenso, una profundidad de oración, un fervor en la Eucaristía. Pero claro, cuando empezaban a llegar todos de nuevo, esto como que de nuevo se fue como perdiendo. Y la gente decía, ay, ¿cómo recuperamos? ¿Cómo hacemos que no? Para transmitirles a los que llegan esta mística que no vivieron. Y de nuevo todo parece que decae a la mediocridad, a lo masivo, a lo pernicioso, a lo poco claro, a lo negociado, ¿no? Y la segunda cosa que yo viví con estas comunidades de clandestinidad es que yo pensaba en otros tiempos a estos hermanos y hermanas que se la jugaban, que eran audaces, que mostraban el camino. Después, si no habían pasado por el martirio, se los declaraba confesores de la fe. Y la gran iglesia los tenía en profunda estima. Decía, estos hermanos, estas hermanas, cuando todos dubitamos, cuando todos no supimos qué responder, cuando no nos animamos, ellos se animaron. Abrieron el camino, permanecieron fieles, nos mostraron la santidad. Llevan, como diría San Pablo, en su cuerpo las cicatrices de Cristo Jesús. Y eran respetados. Ahora, ¿qué le pasó a estas personas que vivieron en la clandestinidad, en la iglesia contemporánea en los tiempos de la pandemia? La fe, o los que están dando su vida testimonialmente, martirialmente en tantos lugares de modo cruento. ¿Qué pasa en la iglesia? Prácticamente son invisibilizados, poco respetados. Los mártires a veces aparecen números por allí, pero... Y una vez se pregunta, ¿por qué esas iglesias de Asia y de África son tan intensas, tan potentes? Bueno, aquella frase de Tertuliano famosa, ¿no? Sangre de mártires, semilla de cristianos. Tienen la potencia de la martiría, del testimonio, de la fidelidad. Y también tantos cristianos que en la época de pandemia se la jugaron, sostuvieron la comunidad, la iglesia abierta, aunque clandestina,
los sacramentos, la caridad con los pobres, que no quisieron cuidar su vida para cuidar a otros, sino que quisieron seguir poniendo en juego la vida, ofreciéndola para ofrecérsela a otros, ¿no? Con el tiempo, ¿qué recibieron? Y fueron mirados como raros, exóticos, fanáticos. La cultura de la mediocridad de nuevo volvió a tener la iglesia. Hoy creo que es esto lo que está pasando en la iglesia, desde el punto de vista de la unidad y de las tensiones y los distintos dinamismos. Entre tradicionalistas y sinodales o progresistas, bueno, yo quizás termine apostando por la fidelidad a la tradición seguramente, aunque el diálogo no avance tan rápido, no sea tan generoso, pero apuesto por eso de estar en el mundo sin ser del mundo. Siempre la iglesia es un poco contramundo, contracultura. La inclusión absoluta no existe, no es evangélica, no es en todos, 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 pero sin conversión. Todos llamados a convertirnos. Todos llamados a arrepentirnos. Todos llamados a salir del pecado para vivir una vida santa. Quizás a los tradicionalistas les diría, bueno, pero a ver, no es tanto estilos, formas, idiomas, ornamentos, ropas, hábitos, no hábitos. No son tantas las cuestiones externas tan importantes, ¿no? Es un espíritu, es una mística, la de la fidelidad a Jesús. A los hermanos en silencio les diría, anímense, necesitamos que se animen. La iglesia sufre mucho hoy por tanto silencio, ya sea por indiferencia, por temor, o porque digan, están hablando de cosas que no son reales, que no son concretas. Bueno, digan eso aunque sea. Pero el silencio, el guardarse las cosas, le está haciendo mucho mal a la iglesia hoy. En este sentido, sí, parresía, libertad para expresar con caridad en el espíritu lo que en conciencia delante de Dios uno piensa que debe afirmar. Y a este dinamismo de la clandestinidad, del martirio, de la testimonialidad, a estos hermanos y hermanas que siguen afirmando, bueno, primero hay que obedecer a Dios que a los hombres. Y no hay otro nombre por el cual hemos de ser salvados. Estos cristianos que quieren la hermandad con todo el género humano, pero no a costa de la unicidad de Jesucristo. Que no quieren un sincretismo, meter a todas las religiones en el mismo cajón. A estos hermanos y hermanas que no van a permitir que Jesucristo sea rebajado. Su divinidad, su centralidad. Estos hermanos que siguen afirmando solo Jesucristo es el Señor, les pido que sigan adelante, porque son la reserva de la fe de la iglesia, porque expresan lo mejor de la santidad de la iglesia, de la apostolicidad de la iglesia, de la misión de la iglesia. Porque no se ponen en el centro al hombre o a cuestiones nuestras, autorreferenciales, eclesiales, sino que en el centro está Jesús, la fidelidad a Jesús. Hoy, 20 años de la partida de la gloria de San Juan Pablo II, volvamos a decir con él, no tengan miedo, abran las puertas a Cristo Jesús. Hay que de nuevo de abrir de par en par las puertas a Cristo. Dentro de la iglesia hay que abrirle de nuevo las puertas a Cristo
Y la iglesia tiene que abrir las puertas del mundo para que se encuentre con Jesús. Solo Jesús, solo creer en Él y abrazarlo a Él da salvación. Y aquí está el juicio. Y aquí se pasa de las tinieblas a la luz, del pecado a la gracia y de la muerte a la vida. Por la fe en Jesucristo, el único Salvador que Dios el Padre le ha dado a los hombres, que el Espíritu Santo nos ayude a vivir con fe, esperanza y caridad la alianza con Jesucristo y en Él con toda la Trinidad. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.